Bien, la idea de la charla es hablar sobre la optimización de la toma de cultivos. Lamentablemente no hemos tenido una cultura adecuada en relación a la toma de cultivos. Siempre mandamos o siempre pedimos una indicación de tome cultivo, tome cultivo, tome cultivo, tome cultivo. Y lamentablemente esto lleva a una sobrecarga, tanto laboratorial y además de ello, entonces esto lleva a una sobrecarga laboral, sobrecarga económica y lo peor de todo, a un diagnóstico erróneo. Porque siempre que pedimos un cultivo, lo que tenemos que saber es por qué lo estamos pidiendo y si vamos a obtener un resultado positivo, cómo lo vamos a interpretar y si este resultado está negativo, también cómo lo vamos a interpretar. Como decía mi abuela, no es comida de trompudo. Comida de trompudo, perdón la palabra, ¿sí? Pero lo más fácil es indicarlo, lo más complicado es interpretarlo, porque realmente todo tiene su ciencia. Y lo que vamos a abordar un poco es algunas indicaciones, cómo hacerlo, cómo interpretarlo y lo que idealmente deberíamos de estar haciendo, pero somos un país o una institución no de escasos recursos, sino paupérrima, porque no cumplimos el requisito mínimo para ello. ¿Ok? Son las tomas de muestra que usualmente pedimos con más frecuencia, ¿sí? Sangre, orina, esputo, entre otros. Y lamentablemente no los podemos interpretar, ¿sí? Porque se le mandó un general de orina a un orocultivo, el general de orina está patológico, pero el orocultivo está negativo. ¡Pah! Infección urinaria. No, no siempre es así. Se debe de interpretar al paciente. Y uno de los errores es en pediatría, no sé en los adultos, pero lo que vemos es el paciente ingresa por un cuadro respiratorio y le pide un general de orina. ¿Para qué? Si ya tienen el foco de la causa por el cual el paciente se hospitalizó, ¿sí? Entonces, de bronquiolitis, pero está pendiente el general de orina para el alta o el urocultivo para el alta. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Entonces, son situaciones que nos vemos día a día en nuestra práctica médica. En adultos piden bastante esputo, lo que se pide bastante en pediatría es lavado bronquialveolar, ¿sí? El cual también lamentablemente tiene una interpretación errónea en, en sus resultados como tal. Luego, líquido cefalorraquídeo, biopsias, entre otras. Muy importante al momento de tomar una muestra es la preparación y la adecuada preparación del sitio de toma de muestra, su rotulación, ¿sí? La recolección de esto debe eventualmente seguir un protocolo o un método estandarizado de toma de la preparación adecuada de la piel, entre otras cosas. Y les hago una pregunta, cuando alguien le dice, por favor, tómale cultivo de herida, ¿se debe de lavar o no se debe de lavar? ¿O limpiar o no se debe de limpiar esa herida? Vaya, levanten las manos los que son team, se debe de limpiar. Una, levanten la mano los que son team, no se debe de limpiar. Bueno, asumo que son más, bueno, son más los que dicen los que no se deben de limpiar. Se debe de limpiar la herida. Se debe de limpiar. ¿Sí? Si nosotros tomamos una muestra de una herida tal y como está, adivinen qué, esa herida está colonizada y por lo tanto vamos a tener un resultado positivo. Y ese resultado positivo se toma como ¿qué? Como infectado. ¿Y qué conlleva esto? Más estancia hospitalaria, más gastos para el hospital y que este paciente que se quedó por un cultivo positivo de una herida conlleve a una infección asociada a la atención de salud posterior. ¿Por qué? Porque se prolongó su estancia hospitalaria. ¿Sí? El transporte es muy importante, que lo veremos más adelante en relación a las muestras de orina sobre todo. Y les pregunto, ¿un general de orina cuánto tiempo pasa o debe de estar a temperatura ambiente antes de ser procesado? Porque también eso tiene su
Método, su metodología. ¿Qué factores afectan la calidad? Bueno, para muestra un botón, el general de orina y el urocultivo tienen un tiempo en el cual debe de ser procesada la muestra. La temperatura al cual se deja la muestra, la temperatura ambiente. Cuando nosotros leemos, dice, temperatura ambiente. Bueno, no es lo mismo la temperatura ambiente en primavera o en otoño en Estados Unidos a la temperatura ambiente de San Pedro Sula, que no tenemos primavera, no tenemos otoño, tenemos verano, tenemos tiempo lluvioso. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Por lo tanto, temperatura ambiente para ellos es 22, 23 grados. Temperatura ambiente para nosotros es 36, 37, 40 grados. Totalmente distinto, totalmente distinto. ¿Sí? Y otro es la contaminación. Volvemos al ejemplo de las heridas. Le tomé el cultivo de la herida o le tomé el urocultivo y la pregunta es, ¿limpiaron el sitio o limpiaron el área genital del paciente o de la paciente? Probablemente no, y si lo hicieron de una forma correcta, probablemente no. Eventualmente no es culpa de nadie aquí, porque si así no formaron, pues así nos vamos a terminar formando, ¿no? Por lo tanto, pero queremos ir viendo cómo podemos ir mejorando este tipo de situaciones. En los principios básicos, las muestras para cultivo microbiológico deben ser recolectadas en recipientes estériles, que es lo que hacemos usualmente en nuestro medio. Pues en el frasco de química sanguínea, ahí mandamos muchas veces las muestras. ¿Sí? Y es algo que seguimos haciendo lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos insumos, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ahora, algo que sí tomamos en cuenta es que muchos de los insumos que nosotros podemos llegar a tener en nuestra institución ya no tenemos afortunadamente, que es en los cultivos de algodón o los hisopos de algodón. Estos tienden a contener ácidos grasos en exceso y estos inhiben el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, en los laboratorios no se recomienda que existan hisopos de algodón. Estos sí son ideales para, para muestras de oído, genitales y vías respiratorias. En cuanto a la toma de las muestras, esta debe ser aséptica, representativa, tiene que ser en el momento óptico, idealmente antes de iniciar un antibiótico. Usualmente existe también la creencia que no, ya tiene antibióticos, ¿para qué le vamos a tomar un hemocultivo? Tómeselo, tome el hemocultivo, si existe la indicación todavía, tómele el hemocultivo, por favor. ¿Sí? Transporte inmediato para mantener la viabilidad del microorganismo en algunas muestras, sobre todo el líquido sofrorraquídeo, y además para evitar que haya un sobrecrecimiento bacteriano o un deterioro de la muestra, lo cual nos va a dar un falso positivo. Y algo muy importante que en el chat que están los residentes, algunos médicos en servicios sociales, la identificación, que ese es un control de calidad de todo laboratorio. Si no lleva nombre completo, identificación, tal, etcétera, etcétera, esa muestra no debe ser procesada. Así de sencillo, así de simple. Estos son algunos de, los antisépticos que usualmente utilizamos. Clorexidina alcohólica, así con alcohol, al 2% debe dejarse en reposo una vez que se aplica en piel de 30 a 60 segundos para que haga su efecto. Yodopovidona al 10% entre 1.5 a 2 minutos. ¿Sí? Vamos haciendo un insight. ¿Lo hago o no lo hago? Hagamos un checklist. ¿Sí? Allá cada quien nuestra conciencia, ¿no? Eventualmente. ¿Sí? Alcohol isopropílico al 70%, perdón, 30 segundos. Clorexidina acuosa, 2 minutos como mínimo. Y otros glucopéptidos como tal, de 1 a 2 minutos. En el taller de catéteres venosos centrales habíamos hablado que mínimo son 30 segundos para el alcohol y para la clorexidina también entre 30 segundos como mínimo. ¿Sí? Y esto también aplica si van a tomar una muestra de un catéter o si vamos a introducir un medicamento en un catéter, debemos de limpiar el sitio de inserción del catéter. ¿Sí? Por lo menos 30 segundos, dejarlo reposar y nada de estar soplando, y si lo van a soplar con la boca, peor es. ¿Sí? La boca es el lugar más contaminado que existe del cuerpo. Conjunto genitales.
Este es el efecto de lo que es el alcohol etílico, gram positivos, como tal, la clorhexidina muy bien. Luego gram negativos, muy bien. El alcohol etílico no sirve para esporas, el yodo no, la clorhexidina no. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos brotes por Clostridium difficile o Clostridoides difficile, como se le llama ahora, no lo puedo pronunciar, no, esto no nos sirve, no nos sirve. ¿Sí? Ahí lo que nos ayuda es agua y cloro. Luego, el efecto o la velocidad de inicio del alcohol tiene una ventaja que es de efecto inmediato, por eso son 30 segundos a partir del cual lo podemos utilizar. Los yodos, un tiempo intermedio, por eso es hasta 1.5 o 1 minuto 30 o 2 minutos. El efecto que comienza a ser como mecanismo antiséptico, y clorhexidina intermedia con el famoso Avagar, que usualmente es de 30 segundos a 1 minuto. El alcohol etílico no tiene un efecto residual, se aplica, hace efecto, terminó. Luego lo que es el yodo, un efecto mínimo de 1 a 2 minutos una vez aplicado, y luego hasta 30 o hasta 1 hora, perdón, 30 minutos, perdón. Y la clorhexidina sí tiene un efecto más de 1 hora en efecto residual en hacer su efecto, ¿sí? Por lo tanto, estas son algunas ventajas y desventajas de estos antisépticos. Y recordando, lo ideal es que se apliquen y se dejen hacer efecto, o se dejen en piel al menos 30 segundos, ¿sí? Ahora, hablando de los hemocultivos, las indicaciones: sospecha de sepsis, endocarditis, fiebres y foco, todo aquel paciente que tenga una respuesta inflamatoria, ¿sí?, debe de tomarse un hemocultivo. En neumonías, ¿hay indicación de hemocultivo? Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que un hemocultivo salga positivo en una neumonía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se avienta como la lotería? ¿Mande? Muy bien, has aprendido. Menos del 10%. Y eso sí, no solo de un hemocultivo. Ya vamos a ver cuántos sets de hemocultivos se deben de tomar. Porque no es uno, no son 2 hemocultivos que debemos de tomar. ¿Sí? Idealmente, idealmente. Ok. El procedimiento correcto, la persona que va a tomar el hemocultivo es como que va a operar, jóvenes. Gorro, mascarilla, guantes estériles, medios físicos de barrera, su bata estéril, como que va a operar. Así se toma un hemocultivo. Lamentablemente nosotros lo hacemos, bueno, ya saben cómo lo hacemos, ¿no? Ok, siempre clorhexidina alcohólica al 2%, extraer del 20 a 30 ml de frasco por adultos. Y en niños, pues va a variar. ¿De qué depende? Depende de la edad, depende del peso. De eso va a depender. ¿Ok? Tomar al menos 2 muestras de diferentes sitios anatómicos y evitar la extracción de catéter, o sea, evitar la manipulación del catéter, a menos que nosotros sospechemos que la infección sea asociada a catéter. Ahí sí nosotros debemos de tocar ese catéter, porque lo ideal es que el catéter venoso central no sea manipulado. Entre menos se toque, mejor es. Errores comunes: desinfección inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a tener mucha flora cutánea, por eso tenemos mucho Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hemolípticos en los hemocultivos. Es un bendito hemocultivo, y además de ello, la toma de muestras no fue la mejor. Lo otro por el cual tenemos una alta negatividad en los resultados: porque el volumen es insuficiente y porque la cantidad de hemocultivos que tomamos o los TET son insuficientes. Bacterias contaminantes, las que ya mencionamos, además de Corynebacterium, pero si tenemos 4 hemocultivos que nos dicen Corynebacterium, 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 bueno, si tiene un Corynebacterium. Y si tiene un Corynebacterium, hay que buscarle una inmunodeficiencia. Pero bueno, esa es tela de otra araña. Bacterias patógenas: Staph aureus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. La sensibilidad y especificidad va a depender de la carga bacteriana y de los sets de hemocultivos que nosotros tengamos o le hayamos tomado al paciente.
En recursos u hospitales con recursos limitados, ellos o la recomendación es un set de hemocultivos. Un set de hemocultivos son 2 hemocultivos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros para obtener 2 hemocultivos? Mentir. ¿Sí? El paciente es Pedro Álvarez, entonces le pedimos un hemocultivo a Pedro Álvarez, pero tenemos a Juan Pérez al lado, tomamos un hemocultivo de Juan Pérez a nombre de Pedro Álvarez. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para poder tener 2 hemocultivos. ¿Por qué? Porque el laboratorio no los da. ¿Por qué? Porque no hay frascos de hemocultivo. ¿Por qué? Porque no hay plata. Así de sencillo. ¿Quién se ve afectado? Pues el paciente. ¿Sí? Eso es lo triste. Quien se ve afectado es el paciente. Ok. Tenemos un paciente con fiebre persistente hospitalizado, hemocultivo positivo para Staphylococcus epidermidis en catéter venoso central. Un solo hemocultivo. ¿Qué harían? ¿Qué piensan? ¿Qué procederían a hacer? Díganme. ¿Mande? Retirar el catéter. ¿Alguien opina lo mismo o no? A ver, los residentes de pediatría, tengo injerencia aquí, así que, de modo. A ver, un residente de pediatría. La gente de pediatría. ¿Perdón? La gente que es de piel. Ajá. Pero ese es de catéter venoso central. Puede ser mala toma. ¿Y tú qué piensas? Bueno, ellos retiran el catéter, alguien piensa distinto. Ella dice tomar otro hemocultivo de catéter. ¿Alguien qué opinan? Bueno, en aras de tiempo, lo más probable es lo que siempre les digo, es, a ver, dame contexto, ¿cómo está el paciente? Exacto. A ver, tengo un paciente que ya está cumpliendo cobertura antimicrobiana, entró por una neumonía, el paciente ya está chill, ya va de salida, pero sigue el bendito catéter allí, no se lo han retirado, ¿sí? Pero el paciente comienza a hacer fiebre de bajo grado, 38, 38,5, febrículas, 37, 37,8. No hay otro foco infeccioso, solo logramos tomar un hemocultivo y nos aparece un Staphylococcus epidermidis. ¿Cuál es la posibilidad? Pues que el lumen del catéter esté colonizado, ¿sí? Y tenemos que asociar la aplicación de los medicamentos o los líquidos asociados a la fiebre. Es decir, ¿hay bacteriemia por la manipulación del catéter? Probablemente. Entonces, sí. Retiramos el catéter. ¿Es una indicación absoluta de retiro de catéter? A ver, residentes de pediatría. No, levanten la mano. Un residente de pediatría. ¿Es indicación de retiro de catéter Staph epidermidis? No. No es indicación de retiro de catéter. Pero en estas instancias sí retiramos el catéter. ¿Por qué? Porque el paciente no lo ocupa y lo que nos está causando más es problemas. Entonces sí retiramos el catéter. ¿Sí? Sí lo retiramos. Ven. Por lo tanto, siempre va a depender el contexto. Es como la canción de Jarabe de Palo. No sé si ustedes habrán escuchado Jarabe de Palo, pero hay una canción muy buena que es Depende. En pediatría, según el peso del paciente son la cantidad de volumen o los sets. ¿Ok? Por ejemplo, un set, si el gordo pesa o la gorda pesa menos de 1 kilo, 2 sets de 1 ml. Si pesa entre de 1 a 0.2 kilos, 2 sets de 1 ml, y aquí va el volumen completo, 4, 6 ml, si pesa entre 2 a 2.7 kilos, y luego si pesa más de 13 kilos, pues ya son 20 ml, y además de 36, pues como un adulto, ¿ok? ¿Cuántos sets estamos hablando? 3 sets de hemocultivos, es decir, 6 frascos de hemocultivo que se deben de tomar en los pacientes, tanto adultos como niños. Son 6 o 3 sets. La tasa de positividad, si el paciente o logramos aislar el germen, la tasa de positividad en el primer día es de un 74%. ¿Sí? A ver, y claro, aquí estamos hablando de que el paciente se le ha tomado la cantidad exacta de frascos de hemocultivo y el volumen adecuado.
Si solo tomamos un hemocultivo y a ese frasco hemocultivo no llegamos a la cantidad que es necesario, pues eventualmente ese 74% va a bajar sustancialmente, ¿ok? Y así sucesivamente. Luego tenemos, esta es la tasa de positividad con el primer set, con 2 sets y con 3 sets, ¿sí? Esa es la tasa de positividad. Ahora, de este 73% con un solo set y con un volumen adecuado es menos del 50%. Por eso es que usualmente tenemos hemocultivo negativo y si es positivo, ¿quién creció? Un estafe epidermidis, un estafe hemolítico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablando de un hemocultivo periférico. ¿Ok? Por lo tanto, si solo tenemos una botella y esta botella nos aparece Listeria, Staph aureus, Brucella, es una probable infección del torrente sanguíneo. ¿Sí? Si tenemos streptoviridans, coagulasa negativos, si tenemos infecciones por catéter, es una probable bacteremia. ¿Por qué? Porque solo es un hemocultivo. Ahora, si tenemos Propionibacterium, Corynebacterium, coagulasas negativos, estafilococos, que ya los hemos mencionado hasta la saciedad, pues también es probable, en este caso es una probable contaminación. Ahora, hagan memoria de todos los hemocultivos que han visto positivo y de todos los pacientes que han visto, ¿cuántos tienen una verdadera infección del torrente sanguíneo? Todas entran en categoría de probable. ¿Por qué? Porque solo es un hemocultivo. Sin embargo, en nuestro medio, pues bueno, aquí hacemos de tripa a corazón y nos apegamos a la clínica del paciente. ¿Sí? El paciente está séptico, no encontramos un foco, nos crece una pseudomonas aeruginosa, Serratia, Klebsiella, entra como una probable bacteremia, por definición, pero clínicamente, ¿qué es lo que hacemos? La tratamos como tal. Y si hay una buena respuesta al antibiótico, entonces sí se trataba de una bacteremia por este germen. Aquí vamos a hablar un poco ya de las muestras de orina. En orina, ¿sí? Aquí es bastante frecuente la mala interpretación de y el procesamiento debe ser menor de 2 horas, aunque las guías IPSA recomiendan que debe ser menos de 1 hora. Y en otras recomendaciones, menos de 30 minutos. Es decir, si nosotros tomamos una muestra de orina, asegúrese que esa muestra de orina esté procesada en 30 minutos. Si no se va a procesar en 30 minutos, refrigérela. Y si la va a refrigerar, que sea a 4 grados centígrados. ¿Hacemos eso? Bueno. Por lo tanto, un general de orina patológico no me da un diagnóstico de infección urinaria. Y suele pasar aquí, suele pasar en la privada, hay mamás que llegan al consultorio, le tomé la muestra de orina, me salió anormal, el urocultivo salió negativo. Y uno le pregunta, a ver, ¿y cómo tomó la muestra? ¿Lo tomó en el laboratorio o lo tomó en casa? En casa. ¿A cuánto tiempo vive de la casa en el laboratorio? Como 1 hora. ¿Cuánto tiempo tomó en llevarlo de la casa al laboratorio? 1 hora y media. ¿Es válida esa muestra? No es válida. En primer lugar, por el tiempo, la forma de transporte. 2, cómo tomó la muestra, entre otras cosas. Por lo tanto, siempre tenemos que indagar cómo fue tomada y cómo fue procesada la muestra para poder saber si realmente damos como válido ese resultado o no. ¿Sí? Otros errores es dejar la muestra a temperatura ambiente. Recalco, la temperatura ambiente nuestra no es la misma temperatura ambiente en otros lados. ¿Sí? Retraso en el proceso de esto y no utilizar un frasco estéril, que es algo que solemos ver con frecuencia. El urocultivo tiene algunas indicaciones, sobre todo, y recalco, lo que solemos ver en pediatría es ingresa por un cuadro respiratorio, pero le tomamos el bendito general de orina y el bendito urocultivo. Y algo que sí les puedo recalcar y les puedo pedir es, no pidamos urocultivos sin un general de orina. Si nosotros tenemos un paciente que le pedimos un general de orina y le pedimos un urocultivo y el urocultivo está positivo y el general de orina está normal, ¿cómo lo interpretan?
¿qué harían? Si yo tengo un general de orina normal, quitando la clínica del paciente, si yo tengo un general de orina normal, tomado adecuadamente, y tengo un urocultivo positivo, es una bacteriuria asintomática. Me queda la duda por contaminación de la muestra, etcétera, etcétera. Le mando a hacer otro general de orina con otro urocultivo. Me aparece el general de orina normal y el urocultivo sigue creciendo la Escherichia coli, que es una bacteriuria asintomática. ¿Qué debo hacer? No, no, es asintomática, es una bacteriuria asintomática. No tiene que hacer nada, dejarla en paz. Pero si se coloniza y hace fiebre, usted vuelve a enviar un general de orina, vuelve a enviar el urocultivo, y si el urocultivo, el general de orina está anormal y el urocultivo sale positivo, ahí sí lo trata. Eso lo solemos ver en embarazadas. Están embarazadas, ese bebé va a nacer después de la 21 semanas, en embarazadas sí las tratan, sí se trata, es un contexto distinto, ¿sí? Sin embargo, en pacientes que a veces nosotros nos complicamos la vida. El paciente entra caminando por X o Y razón, por una cosa, y le pedimos general de orina y un cultivo, y le pedimos el urocultivo, y a veces no le pedimos el general de orina. ¿Sí? Y estos son como la Rosa de Guadalupe o Mujer, casos de la vida real, estos casos de todos los días. Doctor, le estoy dando tratamiento, le estoy dando tratamiento, le estoy dando tratamiento y la bacteria sigue allí. Déjela en paz. Lo único que estamos haciendo es generando resistencia. ¿Sí? Ahora, si a esta paciente o este paciente le aparece una pseudomonas aeruginosa, es totalmente distinto. No es flora de la vía urinaria, por lo tanto, ahí sí tenemos que abordar y volver a hacer estudios para determinar qué es lo que está pasando en este niño o niña. No nos vamos a detener mucho, pero todo va a depender incluso de la limpieza. Cuando los niños empiezan a entrenarse, etcétera, etcétera, ahí podemos tener infecciones urinarias y ahí el abordaje es total y completamente distinto. Pero no nos vamos a meter en eso. Las bolsas colectoras, ¿para qué nos sirven las bolsas colectoras? Para descartar. Si un general de orina está positivo o está anormal con una bolsa colectora en lactantes, si este está positivo, solo nos dice, bueno, ¿sí? Probablemente se contaminó, etcétera, etcétera. Pero si está negativo, sí tiene un valor predictivo alto. Pero el valor predictivo negativo alto. Si está normal, el general de orina, sí, porque si ya con una bolsa colectora está normal, es porque está normal, ¿no? No le busquemos. Listo. Ahora, si el paciente tiene sonda vesical, la toma de la muestra directamente del sistema cerrado, nunca de la bolsa colectora. ¿Sí? Y si este paciente tiene una sonda urinaria más de 3 días, se debe de cambiar la sonda. ¿Por qué? Porque es frecuente tener un general de orina normal y una cándida en orina, en lactantes y en pacientes sondeados. Es muy normal. ¿Por qué es frecuente? Porque colonizan la vía urinaria. Cándida es parte de la vía urinaria. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta esto y no tomar muestras de orina de la bolsa colectora. Si un paciente tiene sonda, no la tomen del suelo, jóvenes. ¿Sí? Que hace poco vimos un caso y no se debe hacer. Son cosas que no se deben de hacer. ¿Sí? No indicar estas muestras si no hay signos clínicos, tomar en cuenta la contaminación de la flora vaginal o perianal. Si es una bacteriuria significativa, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, eventualmente sintomática, con general de orina normal o suprapúbica, más de 1.000. Interpretación de los resultados. Si el paciente no tiene sintomatología urinaria, de una infección urinaria, y tiene bacteriuria, más de 100.000, es una bacteriuria sintomática. ¿Sí? ¿Ok? Y si el general de orina está anormal y el urocultivo está negativo, sin sintomatología, abordemos cómo fue el proceso de la toma de la muestra. La sensibilidad y especificidad va a depender y es muy alta, ¿sí? La optimización de recursos, si no se puede hacer cultivo,
considerar una tira reactiva. En este caso, bueno, esta es la pobreza en la cual podemos llegar a vivir, pero si no tenemos un urocultivo, pues si no tenemos forma de hacer un urocultivo, nos vamos con la clínica y el general de orina con una muestra adecuada para determinar el diagnóstico. ¿Sí? Cultivo de heridas y abscesos, celulitis y infecciones. Las muestras profundas siempre deben ser con aspirado, evitar el hisopado. Y la pregunta que les hice, la herida se debe de limpiar bien, con conciencia. Y si ponemos clorexidina, yodo, debemos dejar hacer el antiséptico su efecto. ¿Ok? El problema de esto es que la sensibilidad, la mayoría de estas muestras son contaminantes. ¿Ok? Y aquí le pongo este caso. A ver, este es un niño que tuvo varicela, ¿sí? Luego, como dicen las noticias, tuvo una bacteria come carne, que probablemente fue un Streptococcus pyogenes, porque es un niño con varicela. Y pues bueno, al trauma, las benditas motos. Bueno, no les hago largo el cuento, a este paciente en plástica insistía en tomarle cultivos y siempre le aparecía Klebsiella, Serracia, etcétera, etcétera. ¿Tiene cambios inflamatorios? ¿Tiene signos de infección esta? No. Pero adivinen qué, insistían en darle tratamiento. Y cultivos negativos, ¿sí? Pero el escenario clínico del paciente es totalmente distinto, ¿ok? Por lo tanto, esta es una muestra de que vamos a poner en contexto al paciente. Siempre tenemos que poner en contexto. La herida de la primera fotografía es una herida limpia. ¿Para qué le vamos a tomar cultivos? ¿Sí? Y le raspamos, le limpiamos, crecía. Se contaminaba la muestra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en contexto la clínica del paciente para determinar la estancia hospitalaria y el tratamiento. En los líquidos estériles, siempre tiene que ser una extracción estéril. Nunca refrigerar si nosotros sospechamos que sea una Neisseria meningitis. Ahora, si vamos a hacer un panel viral meningio y la muestra no va a ser procesada en menos de 30 minutos o una hora, refrigerarla. ¿Sí? Por lo demás, no. Los coprocultivos. Esto es algo que solemos ver. Coprocultivos. Los coprocultivos, si el paciente tiene diarrea, las diarreas son por toxinas, son por agentes virales y son por causas bacterianas. Y usualmente las causas bacterianas están asociadas a toxinas. Si yo le pido un urocultivo, debemos de saber qué germen vamos a pedir. Y si les pregunto, viene un gordo o una persona, 70 años de edad con diarrea, le aparece Escherichia coli en el coprocultivo, ¿le dan o no le dan tratamiento, sí o no? Es parte de la flora gastrointestinal, ¿sí? Escherichia coli. Ojo, muchas veces esa E. coli es una bendita Entamoeba coli. ¿Eh? Así que pilas con la nomenclatura, ¿sí? Escherichia coli es una Entamoeba coli. Y el laboratorio lo pone como E. coli, ¿sí? La Escherichia coli, que tiene heces con sangre y le apareció una Escherichia coli. Les pregunto, ¿es una Escherichia coli interhemorrágica, sí o no? Levanten la mano quien diga que sí cree que es una E. coli interhemorrágica. Aquí es donde la burra votó a Genaro, ¿ah? ¿No está Genaro por acá? Ey, esto va a salir, está en vivo esto. Lo siento, Genaro. A ver. Ojo, la E. coli interhemorrágica, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteroagregativa, etcétera, 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 no las detectamos por coprocultivos convencionales. No. Tiene evacuaciones con S. Si le aparece una E. coli, es esa E. coli que está ahí, o es una Entamoeba coli, o es la bacteria de Escherichia coli, pero no le está causando esas heces con diarrea. Eso se los aseguro. Y si le dan tratamiento, se ganaron el infierno porque tienen un 20% de causar un síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Por lo tanto, si el paciente tiene heces con diarrea y yo considero que es bacteriano, considerar la clínica, etcétera, etcétera, y determinar y pedir Shigella, ¿sí? Salmonella entérica no da heces con sangre,
sea, fiebre tifoidea, sí. Campylobacter, Yersinia, proteo es parte de la flora. ¿Sí? Por lo tanto, pilas con los resultados de los coprocultivos. Si yo sospecho estos gérmenes, tengo que pedir coprocultivo para Salmonella, coprocultivo para Shigella, coprocultivo para Yersinia, Campylobacter, porque no se siembran en cualquier caldo. Debemos de pedirlo, si no el microbiólogo no lo va a procesar. ¿Ok? El cultivo de secreciones respiratorias, bueno, en adultos esto no cambia, más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales. Si se ven, si esto está alterado, la muestra no es procesada. En aspiración y lavado bronquial alveolar siempre se correlaciona. Hay cambios neumónicos, hay aumento de parámetros ventilatorios, hay fiebre, hay leucocitosis, respuesta inflamatoria. De esa manera sí podemos interpretar como positivo. Y además que haya más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en el lavado bronquial alveolar. Si no, adivinen qué es una colonización. Porque todo paciente que está hospitalizado está colonizado. Desde el momento que introducimos un laringoscopio, ¿sí? O lo intubamos, lo estamos colonizando con la flora hospitalaria. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poco. Y el almacenamiento de las muestras, si es para virus, vamos a refrigerar líquidos cefalorraquídeos si vamos a procesar procesos virales, oído externo, ese si va a tomar, si no hay medios de que preserven lo que es las muestras, esputo y orina. Luego a temperatura ambiente estos. Eventualmente cuando hablamos de temperatura ambiente, no es que lo dejamos a las 2 de la mañana y lo procesen a las 7, ¿verdad? Porque es lo que pasa lamentablemente acá, ¿ok? Y luego, aquí tenemos estas muestras que son de muestras críticas y de inmediata procesamiento, son estos. Y estas que son de nivel 2 a nivel 3, ¿por qué? Porque deben estar refrigeradas, también deben de procesarse lo antes posible. Por lo tanto, cuando manden una muestra de orina es cuánto tiempo tardó en procesarla, se tomó la muestra, cuánto tiempo se bajó, en cuánto tiempo se dio en el laboratorio, etcétera, etcétera. Tomen en cuenta eso. Los errores, toma inadecuada, una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque usualmente tratamos o solemos interpretar como positivos aquellos cultivos que en su mayoría son colonizaciones o contaminación y eventualmente un transporte inadecuado. De una sala en especial mandaron un urocultivo de esto. Creo que uno de ustedes estaba por ahí. De aquí, un general de orina, pero maligno, maligno, maligno. Y el paciente, o sea, estaba jodido porque estaba intubado, etcétera, pero sin fiebre. Pero esto, de aquí lo tomaron. ¿Es correcto? Juzgue usted. ¿Ah? No. ¿Ok? Esto es lo que hacemos usualmente en pediatría porque no podemos sondear a los niños. Pero si este general de orina está normal, no le busque más. ¿Sí? No le busque más. Si está positivo, bueno, sigamos abordando, veamos la clínica, diagnósticos diferenciales, etcétera. Pero si este está normal, tomado aún así, dejen al cipote en paz. O a la niña. ¿Sí? Bueno, el Michi se pregunta todavía por qué tomaron esa muestra. ¿Por qué? Bueno, la optimización del trabajo, pues tras hacer guías, comunicación. Si hay dudas sobre el procesamiento, pues podemos preguntar y eventualmente se está trabajando en guías. La capacitación es lo que justamente estamos haciendo ahorita y las auditorías que se van a estar haciendo constantemente para ir viendo cómo estamos trabajando con esto. ¿Ok? Luego, lamentablemente, hablamos de la automatización de las muestras. Como ustedes pueden saber, tenemos el Vitec, tenemos el Bacaler, que son ya sistemas indispensables en hospitales como este, pero no siempre tenemos los recursos para comprar, para sostenerlos, pero a eso vamos. El hospital escuela ya está haciendo Maldito, que es espectrometría de masas, que es como un Rolls Royce tenerlo. Interpretación de resultados, siempre la clínica, la interpretación de la identificación y tomar la sensibilidad de esta y eventualmente la cuantificación de los resultados que eventualmente tenemos muchos resultados positivos que son contaminación. ¿Ok? Con esto terminamos. Si tienen dudas o preguntas,
Háganlas por favor o comentarios. Háganlas.